Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. La 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 Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda en esta oportunidad es tu amado hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Un cordial saludo en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. En esta oportunidad, como cada día martes, este martes 3 de febrero del año 2015, una vez más, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y el privilegio de abrir su Sagrada Escritura y ir al mensaje, a lo que el Señor ya ha preparado de antemano y ha puesto dentro de mi corazón para que lo podamos compartir con todos aquellos que hoy necesitan de la palabra del Señor. Te invito, amado hermano en Cristo, amigos de la sintonía, a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9, y comenzaremos la lectura del versículo 1 en adelante. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un relámpago de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate,
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Palabra de Dios. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra que Él nos ha entregado a esta hora. Señor, como siempre, estamos delante de tu presencia. Como siempre, estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu, y que nuestro intercesor, nuestro Señor Jesucristo, interceda por todas las almas de este día para que reciban el mensaje, la exhortación, la exposición de tu palabra y la atesoren dentro de su corazón para poder llegar a entender, a comprender el ministerio del Evangelio, el ministerio de la salvación. Vivimos bajo la gracia, pero muchos no se dan cuenta que en qué estado espiritual estamos. Hoy queremos, Señor, sentir tu guía, sentir que a través de las Escrituras nos conduzca una verdadera conversión a Cristo. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Maravillosa verdad le hemos puesto al mensaje de este día. Maravillosa, porque es maravillosa y es verdad. Cuando Cristo toca, cuando Cristo llama, es ahí donde se comienza a palpar lo maravilloso de esta verdad, lo maravilloso que es el Evangelio, el poder transformador que existe, las explicaciones que muchos piden, pero muy difícil de describirla, porque aquellos que la hemos vivido ha sido de una y de otra manera. Veamos el relato de la conversión de Saulo. La obra de la gracia en él mediante una luz celestial y una voz de Jesús. Su nombre en hebreo era Saúl, que significa pedido, entre paréntesis, a Dios. Su nombre romano era Paulo, que significa poco. Había nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, y había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, por lo que él se hace llamar a sí mismo hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, como el otro Saúl, primer rey de Israel. Hermanos en Cristo, amigo, muchas veces hay que conocer cada uno de los personajes bíblicos y cómo han llegado a convertirse
a este evangelio de transformación. Nos cuesta entender muchas veces cuando cerca nuestro vemos a personas convertidas y que han tenido un mal pasar en su vida. Muchas de las personas del mundo lo mencionan, los indican hasta con el dedo índice y hablan barbaridades, diríamos. ¿Por qué? Porque ellos no han experimentado el encuentro, el llamamiento a Cristo. Quiero decir que la ciudad de Tarso era una ciudad importante y allí probablemente que Saulo aprendió las primeras letras. Pero su educación rabínica, que fue obtenida en Jerusalén a los pies de Gamaliel, era una persona de amplia cultura, tanto hebrea como griega, y había aprendido también el oficio de fabricar lonas para la tienda de campaña, cosa frecuente entre los judíos letrados. Hoy es un ejemplo a seguir. Hoy ya no es Saulo, hoy es el apóstol Pablo. Y este es un gran ejemplo que tenía un oficio. Y no solamente lo tenía, sino lo trabajaba en él. Pero cuán malísimo era antes de su conversión Pablo. Pues era quizás el más acerbo enemigo del cristianismo. Aunque en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Un hombre de buena costumbre, pero enemigo y perseguidor del pueblo cristiano. Tan mal informada estaba su conciencia, hermano, en Cristo. Tan mala influencia recibió en Jerusalén a los pies de Gamaliel del cristianismo, que todo ese veneno, podríamos decir, inyectado estaba en su conciencia, que pensaba que con ello prestaba a Dios un gran servicio. Comparémoslos con Juan capítulo 16, versículo 2. Su enemistad, su furia en general contra el cristianismo. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Como a tales los odiaba y los perseguía a él. Esta amenaza de muerte era para Saulo como el aire que respiraba. ¿Cómo se sentiría? Relata la Sagrada Escritura que los arrastraba, los tomaba, los sacaba de donde estuvieran. La expresión era como la embestida de un dragón fabuloso cuya respiración era fuego mortífero que devoraba a sus víctimas. Hermano, amigo, respiraba muerte contra los cristianos, donde quiera que se encontraban. Su enemistad especial contra los cristianos de Damasco. Saulo no estaba tranquilo mientras
hallaba a un cristiano en tranquilidad. Y por eso, al oír que lo que estaban en Damasco, aquellos cristianos, resuelve ir allá para perturbarle la paz. La Sagrada Escritura dice: se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. El sumo sacerdote no necesitaba que nadie le incitase a perseguir a los cristianos, pero parece ser que el joven fariseo ardía con mayor celo y furor que el viejo sumo sacerdote. Así como los prosélitos que los escribas y fariseos hacían, resultaban ser hijos del infierno 7 veces más que ellos mismos. La comisión que Pablo deseaba era que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Todas las sinagogas, todas, tanto de Palestina como las dispersiones, prestaban esta deferencia en materia de religión al sumo sacerdote y al Sanedrín. Estuvo pues orden para traer a Jerusalén como criminales cuantos cristianos hallasen en Damasco. En esta tarea se hallaba oculto Saulo cuando la gracia de Dios obró en él aquel cambio tan grande. Que nadie, hermanos, amigos, que nadie desespere de la gracia regeneradora para la conversión de los mayores pecadores, ni de la misericordia perdonadora de Dios para el mayor pecado, puesto que Saulo mismo tuvo misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada día. La misericordia está alcanzable para la humanidad. Es la humanidad que no quiere tomar esa misericordia. Es la humanidad que no cree en la gracia regeneradora para la conversión de los mayores pecadores. Cuál súbita y extrañablemente se produjo en él un bendito cambio. ¡Qué satisfacción se siente cuando hemos dejado todo el peso delante de Cristo nuestro Salvador! Cuando hemos cargado por años y años la mochila llena de pecado, el lugar y el tiempo de tal cambio en el versículo 3, yendo, dice, por el camino, al llegar cerca de Damasco, allí entonces le salió Jesús al encuentro cuando menos lo esperaba. Iba de camino a la obra de la conversión, no estaba limitada a los locales de la iglesia. Algunos son llamados hermanos en Cristo, amigos, en el camino o en la calle, en el taller o en la fábrica. Allí puede el Espíritu meterse con nosotros, pues sopla donde quiere. No importa el lugar que tú estás en este día. La salvación te puede alcanzar a ti. Dice la Sagrada Escritura que estaba cerca de Damasco el que había de ser apóstol de los gentiles, fue convertido a la fe
de Cristo en un país pagano. Por eso que debemos muchas veces entrar un poquito al tema para poder ver el convertimiento de aquellas personas, de aquellos llamados por Dios, de aquellos que han sido instrumento en sus manos. No importa el lugar donde tú estás, ahí mismo te puedes convertir a la fe de Cristo. Como extranjero, y como un paréntesis tengo que agregar algo importante para el conocimiento de todos aquellos que hoy están dentro de la sintonía. Hemos recibido a Cristo muy personalmente en un país muy lejano nuestro. Hemos recibido a Cristo y le hemos puesto nuestra vida a disposición de Él como dueño y Señor de nuestra vida. Hemos llegado a un arrepentimiento, a una confesión sincera, y hoy, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él pone palabras en mis labios para llevar lo que hemos recibido a aquellos que todavía lo esperan o están esperando ir un día domingo al encuentro con su salvación. No importa el día, ni la hora, ni el lugar. Tenemos el ejemplo de Saulo. Iba por el camino en cuanto era su objetivo. Iba por ese camino en contra de los cristianos en Damasco. A veces la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, hermanos, pues ahí resplandece mejor la gloria del poder y de la gracia de Dios. Estaba a punto de poner una obra, el edicto cruel contra los cristianos, pero fue impedido ahora de ejecutarlo. Esto fue el gran favor para los pobres santos de Damasco, quien tenían noticia de su venida, como se ve lo que dice Ananías en el versículo 13 y 14 del libro de los Hechos, capítulo 9. Cristo tiene muchas maneras de librar de las tentaciones a los suyos. A veces lo hace al cambiar el corazón de sus perseguidores. Fue sobre todo un gran favor al propio Saulo para no seguir cometiendo injusticia, para no seguir añadiendo a la gran lista de aquellos que habían sido perseguidos, maltratados, puestos en prisión por él. Hermanos, hemos de estimar como una señal especial del favor de Dios el que nos impida llevar a cabo un mal propósito. Siempre lo debemos tomar en cuenta. ¿Cómo se le apareció el Señor Jesús en gloria? Aquí se nos dice solo que repentinamente le alumbra la luz del cielo. Pero después se nos aclara en el versículo 17 que el Señor Jesús estaba en aquella luz.
La luz le rodeó repentinamente, porque la manifestación de Cristo a las pobres almas son a menudo repentinas y sobreabundantes, alcanzándolas con la bendición de su bondad. Era una luz del cielo, superior en el brillo de la del sol. Hechos capítulo 26, versículo 13. Pues fue visible a mediodía. No le dio solo en el rostro, sino que lo rodeó por todas partes. Satanás, el diablo, se acerca en la oscuridad y así se apodera de las almas. Pero Cristo viene al alma con luz, pues Él mismo es la luz del mundo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. La primera cosa de esta nueva creación, como es la primera, es la luz. El dichoso arresto de Saulo en el versículo 4, cayendo en tierra. Aquel que iba en camino, aquel que iba en busca de su presa, mejor dicho, favorita, cayó en tierra. Parece ser que también los que acompañaban cayeron en tierra. Hechos capítulo 26, 14. Pero la luz iba para él, como para él era la manifestación de Cristo. Los llamados siempre son en formas personales, a través de la experiencia bíblica que tenemos. El primer afecto de la manifestación de Cristo es derribarlo en tierra. Mejor dicho, poniéndolo en un lugar muy bajo. El ser humano no puede llegar más bajo que estar en el suelo o en tierra. Y cuanto más alto es el ministerio al que quiere llamarnos, más bajo es el lugar al que nos lanza. Hoy día preguntaríamos ¿por qué? Porque a los que Dios emplea para sus más útiles servicios, le golpea primeramente con un profundo sentido de su propia indignidad. El desplazamiento de Saulo, hermano en Cristo, oyó una voz que le decía, y solo él la entendió, aunque los demás oyeron el sonido. Versículo 7. Comparémoslos con Hebreo 22, 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No solo vio una luz del cielo, sino que oyó una voz del cielo. La manifestación de Dios nunca son alardes mudos, pues Él enaltece su palabra, especialmente su nombre. Lo que se ve está destinado a abrir camino para lo que se dice. Saulo oyó una voz, porque la fe viene por el oír, y la voz que oyó era la de Cristo mismo. Ninguna otra voz puede llegar al corazón. Ninguna otra voz puede llegar al corazón de la humanidad en este día y en todo tiempo. Cuando oímos o leamos la palabra de Dios, recordemos que nos aprovechará tanto más cuando más veamos o oigamos en ella la voz
del Verbo. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Lo que oyó era despertador. Y no solamente un despertar como ocurre cada mañana cuando el reloj despertador anuncia el tiempo para levantarnos. Fue también un avivador en extremo. Oyó que se le llamaba por su nombre y éste duplicó lo cual, como en otras 6 veces en que esto ocurre en la Biblia, a Saulo lo hace despertarle la conciencia. Con la viva conversión de la maldad que pensaba llevar a cabo. ¿Cuántas personas no se arrepienten de su maldad o de lo que van a hacer antes de ejecutarla? Añade Jesús, ¿por qué me persigues? Una pregunta, una frase diríamos con mucho sentido. De un golpe pudo Saulo percibir que lo que se hace a los discípulos de Cristo se le hace al mismo. Fue entonces, sin duda, cuando intuyó la maravillosa verdad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Colosenses 1:24. La pregunta de Cristo resuma. Primero, tristeza, mansedumbre, afecto y compasión. ¿Por qué me persigues? Precisamente tú, el versado de las Escrituras, que habla de mí y me persigues a mí, que no hace mucho fui crucificado por ti. Esas son las palabras que retumban en la conciencia del apóstol Pablo. Esas son las palabras que hoy retumban en cada una de las conciencias de aquellos perseguidores de Cristo, aquellos que blasfeman, aquellos que cierran la puerta de su corazón para no reconocerlo públicamente. Jesús le pregunta, ¿qué motivos tienes para portarte de este modo? Literalmente podríamos decir, ¿qué mal te he hecho? Saulo pensaba que perseguía a un grupito de personas pobres, débiles, estúpidas para el mundo, sin percatarse de que era alguien del cielo a quien estaba persiguiendo en ellos. La pregunta de Saulo ante esta requisitoria y la respuesta que recibió en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? No responde directamente al cargo que se le imputa, pues se ve convicto en su propia conciencia. Si Dios contiende, amados hermanos, con nosotros por nuestros pecados, no podemos responderle a una sola de entre 1000 preguntas. Todas las excusas y autojustificación quedan silenciadas. Saulo en ese instante deseaba saber quién es su juez. El que hasta hace poco blasfemaba de Cristo, le llama ahora Señor. Aunque con su respuesta reconoce
que no le conoce, pero hay buena esperanza acerca de quienes comienzan inquiriendo de Jesús. De inmediato tiene respuesta del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En nombre de Jesús no era desconocido para Saulo, y de buenas ganas había deseado verlo sepultado en el olvido, pero ahora lo oía venido del cielo, y Saulo estaba persiguiendo a ese Jesús que le había hablado desde el cielo. No hay cosa mejor pueda despertar y humillar a un alma el que ver que está pecando contra Jesús, el Salvador. El Señor le da las instrucciones generales sobre lo que debe hacer de inmediato. Versículo 6. Levántate, ahora levántate y entra a la ciudad, y allí te dirá lo que tienes que hacer. La condición en que quedó Saulo después de estos versículos 8 y 9, se levantó del suelo. Pero tenemos que meditar mucho, hermano, en Cristo. Amigo, se levantó del suelo cuando Cristo le mandó. Y aunque tenía sus ojos abiertos, no veía nada. Muchos de los llamados corren rápidamente al lugar. Pero aquí vemos que hay un tiempo. Aquí podemos sacar una buena experiencia para nuestra vida cristiana. Cuando el Señor los lanza al suelo, no cuando se tiran al suelo, que son cosas distintas. Cuando el poder divino y la misericordia se hace presente en el ser humano, es lanzado al suelo. Pero se levanta cuando Cristo se lo manda o se lo ordena. No fue tanto la luz del cielo como la visión de Cristo lo que cegó a Pablo. Hoy, como siempre, deseamos concluir el mensaje, la exhortación. Llámele como tú llames, pero es palabra de Dios que ha puesto dentro de mi corazón y hoy he querido compartirla. Este gran llamado, maravillosa verdad, una verdad que está presente hasta el día de hoy. Y tú también puedes ser el Saulo. Tú también puedes estar persiguiendo, estar en contra del cristianismo, estar en contra de la sana doctrina. Creo que es el tiempo que Dios bote muchos al suelo y que permanezcan el tiempo que el Señor los permita para que lleguen a una conversión verdadera, para que podamos volver a las doctrinas correctas, para que no seamos engañados por lo que se está meneando alrededor nuestro, o por lo que más se vende, o por lo que más se llama la atención y atrae más multitudes.
Sé que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Y en muchas oportunidades me he expresado de esta manera. Aunque una sola persona marque el mensaje, sabiendo que son muchos los que van a escuchar, mi corazón late de gozo en agradecimiento por aquella persona que ha recibido palabra de Dios. Y si es inconverso, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en esa vida. Porque sé que llegará el tiempo, la hora, donde muchos testificarán de haber escuchado el llamado, el día y la hora donde se ha predicado su palabra. No es una iglesia, no es un templo, es el lugar de mi trabajo. Dentro de mi hogar hay un cuarto muy aparte para el Señor, para el trabajo que debo ejecutar durante el tiempo que el Señor disponga. No en mi tiempo libre, sino en el tiempo del Señor. Que esta maravillosa verdad nos ayude, porque nos falta irnos al versículo 10 hasta el versículo 19. Hoy no lo podremos hacernos, pero estoy comprometido a poder seguir con esta maravillosa verdad de la conversión de Saulo al apóstol Pablo. Cómo cambia las situaciones de la humanidad, cómo cambia la humanidad con solo el hecho de recibir el llamado de Dios. Si tú eres el llamado, ten confianza y esperanza que el lugar donde fuiste llamado será transformado con el poder divino y la misericordia del Dios Todopoderoso. Una vez más, cierra tus ojos, porque vamos a orar por ti a esta hora. Vamos a orar por todos aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar el mensaje, la palabra de Dios en este día martes. Amado y bendito soberano Padre Celestial, gracias te damos, primeramente a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, por darnos el privilegio de poner este día en nuestras manos y poder ser el portavoz de tu palabra, ser el instrumento que tú has usado en este día para llevar tu palabra hasta los confines del mundo, cruzando continentes, buscando aquellos hijos tuyos de habla hispana, aquellos hijos tuyos que están esperando su llamado. ¿Cuántos Saulos hay en este día? Solamente tú lo sabes. ¿A cuántos Saulos tocará? Tú solamente lo sabes. Desde aquí te damos las gracias, Padre, por haber cumplido un día más con lo que tú has puesto por gracia, y por gracia lo hemos compartido con todos aquellos que necesitan de ti. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Hermanos en Cristo, amigos, nos llega el momento de retirarnos, pero antes dejarte la invitación para este jueves, 19 horas de Suecia, mediodía en Centroamérica, 15 horas en territorio chileno, y así, viceversa, 13 horas en Venezuela,
en distintos lugares, en distintos países donde alcanzamos, hay distintos horarios, pero nos une un solo motivo: orar por nuestro prójimo. El ministerio de oración, doblando rodillas, te hace la invitación. Quien te habla, un obrero del ministerio que el Señor ha puesto para conducir, para llevar a cabo esta oración, esta gran convocatoria de habla hispana, que a través de distintos continentes nos unimos para orar por nuestro prójimo. Te recuerdo que puedes enviar tu aflicción, tu petición de oración a nuestro enlace www.doblandorodillas.com. Ahí encontrarás un formulario donde tiene dos opciones de hacerlo público o privado. Respetamos toda privatización, mejor dicho. Respetamos tu decisión en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy más que nunca, dándole las gracias primeramente al Dios eterno, al Padre bueno, a su Hijo y a su Santo Espíritu, y enviándote las más ricas bendiciones por tu tiempo de haber invertido casi 50 minutos para escuchar palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Se despide una vez más tu amado hermano Marco Marín Parra desde la ciudad de Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Amén y amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y a ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. La 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 la. Él me ha cambiado a mí y ya ves que soy feliz sirviéndole al Señor.